Amadas hermanas, reciban un saludo de paz en nuestro Señor Jesucristo. Estoy muy contenta y muy agradecida con Dios por este privilegio que me da de compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios en este día. Y como saben, mis hermanas, este es el último trimestre del año en el cual estamos estudiando las lecciones de mujeres y que hablan precisamente de mujeres de la Biblia. La semana pasada, si lo recuerda, estuvimos estudiando la lección que hablaba acerca de la viuda y su ofrenda. Y el día de hoy vamos a estudiar esta lección que se titula La mujer adúltera rescatada. Pero antes le invito, mi hermana, por favor, que me acompañe a elevar una oración a nuestro Dios y poner en manos de Él el estudio de la palabra. Oremos. Bendito Padre Celestial que moras en los cielos, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra nuevamente y estudiarla. Te pedimos de tu guía, de tu dirección, Señor, que tú nos muestres lo que quieres que aprendamos y sean tus palabras las que se digan en este momento. Gracias te doy porque nos escuchas y te lo suplico todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hemos puesto este estudio en manos de nuestro Dios y ahora vamos a iniciar con este que les decía, es el relato de la mujer adúltera que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 8, del versículo 1 al versículo 11. Y el propósito de este estudio es que podamos reflexionar, que podamos estudiar el caso de la mujer adúltera que se presenta en este Evangelio, para tomar conciencia, sobre todo, de nuestros propios pecados y así pedir y suplicar a nuestro Dios su perdón misericordioso para que nosotras, siendo rescatadas y siendo transformadas, también podamos proclamar las buenas nuevas de salvación a otras mujeres que también lo necesitan. Y vamos a iniciar teniendo esta lectura. Le pido por favor que busque en su Biblia el Evangelio de Juan, capítulo 8, y yo le voy a dar lectura. Usted sígalo también ahí en su casa donde está viendo esta transmisión. Y dice de esta manera: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Y dice el versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. En este estudio que vamos a hacer en este día, vamos a encontrar una enseñanza muy enriquecedora en este pasaje que vamos a ir desglosándolo. La primera parte del estudio, quiero decirle que vamos a tratar algunos datos por ahí interesantes que hablan acerca de cómo se tipificaba el delito del adulterio. Y después vamos a ir desglosando también algunos versículos para entender la enseñanza que Dios nos da en este pasaje.
Quiero decirle entonces que desde tiempos muy antiguos, el adulterio ha sido condenado y ha sido castigado de forma similar en las diferentes culturas, donde la mujer era la única culpable de ese delito, de ese pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que si una mujer, estando casada, cometía el pecado del adulterio, entonces el castigo que recibía ella era muy severo por esto. Pero en cambio, si un hombre, estando casado, cometía el delito del adulterio con una mujer, él estando casado, él no recibía ningún castigo. O sea que aquí vemos una disparidad en cuanto a los castigos implementados en las sociedades antiguas para la mujer. Y como sabemos, también en muchas culturas el Estado también era la religión, o religión era el Estado, y las leyes pues las hacían las organizaciones religiosas, como por ejemplo los judíos. Quiero decirles que para los judíos la mujer era siempre la única culpable del pecado del adulterio. Y esta idea se mantuvo por muchos años, por muchos siglos. Y también para los musulmanes, por ejemplo, es un pecado grave también y merecedor de severo castigo. Ahora, para los romanos, también para ellos, en la Edad Media, estamos hablando de esta época, se trataba de un delito también que podían cometer hombres y mujeres, aunque la pena no era simétrica. Es decir, la pena más severa siempre fue para la mujer, incluso era castigada con la muerte. Y como sabemos, mis hermanas, aquí en nuestro país tenemos ciertos documentos que regulan o tipifican los delitos, y entre ellos está el Código de Procedimientos Penales, que le voy a referir también ese código, pero de siglos atrás. Estos se denominan en primera instancia el Fuero de León, que fue elaborado en el año 1017, y ahí se regulaba la decapitación de la mujer adúltera. Era lo que procedía después de encontrar a una mujer que había cometido ese pecado. Ahora, hay otro fuero también, que es otro código que tipificaba los delitos, que es el Fuero de Plasencia. Ahí se regulaba y ponían que el castigo para la mujer era la amputación de la nariz de la mujer. Imagínense que esa era la condena, eso era lo que le hacían a las mujeres, y entonces pues ella andaba con su nariz amputada y así se desenvolvía en la sociedad. Quiero decirles también que a partir del siglo XIII se agravó el adulterio cuando era cometido por la mujer. Fíjese, a pesar de que, bueno, primero la decapitación, luego que le cortaban la nariz, entonces se agravó y ahora solamente era un delito exclusivamente femenino y lo castigaban con la pena de muerte. Y todo esto, la representación femenina de este pecado aparece asociada a la mujer por la concepción religiosa que imperaba en esa época, que en este caso era el catolicismo, que atribuía, fíjese bien, atribuía a la mujer la causante de todos los males. Así es, la causante del pecado, y la asociaba a la mujer incluso con el demonio. ¿Cómo es que estas culturas en estas épocas asociaban y menospreciaban tan severamente la figura de la mujer y la del hombre no? Muchos de estos argumentos se basaban precisamente en el libro del Génesis, donde ellos decían que por culpa de la mujer el hombre había cometido y había entrado el pecado. Por culpa de la mujer había sido el pecado original, y entonces muchos ellos argumentaban que la mujer no tenía ninguna virtud, que solamente le correspondía al hombre, y tipificaban esos delitos solamente para la mujer, no para el hombre.
Y después de que vemos todo este análisis de cómo se ha desenvuelto la sociedad en siglos atrás y aún en la época de Jesús, lo que vemos aquí y lo que encontramos en este pasaje es realmente sorprendente. La enseñanza que Jesús nos deja en este importante pasaje, una fuerte enseñanza donde hay un contraste completo. Imagínense que este pasaje de la mujer adúltera que menciona este Evangelio de Juan capítulo 8, Jesús ofrece un ejemplo de compasión y perdón. Y él ya lo había anunciado. Él ya en su ministerio lo había proclamado y los fariseos lo sabían, los escribas que lo querían tentar, que lo querían acusar, lo sabían. Y usted lo puede revisar ahí en el Evangelio de Marcos. Le voy a pedir que tome su Biblia y busquemos Marcos capítulo 2, verso 17. ¿Qué decía Jesús cuando iniciaba su ministerio? Dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y también lo vemos en Mateo. Vamos a consultar Mateo. Busque ahí Mateo capítulo 9, verso 2, que dice de esta manera. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. En estos dos pasajes entonces vemos que Jesús vino, como ya lo había anunciado, con los pecadores. Dice, yo no he venido con los justos, he venido con los pecadores. Y lo que vemos aquí es que sí, él reprueba también, aunque reprueba el pecado, él pide que no se cometa más ese pecado, que es lo que le dice a la mujer, que no lo vuelva a cometer. Lo perdona, pero no lo vuelvas a cometer. Dios perdona al pecador, pero reprueba la arrogancia y también el juicio, porque es lo que vemos aquí, como en este relato los fariseos intentaban enjuiciarla. En este relato vemos que los escribas y fariseos tienden una trampa a Jesús. Ahora, si él hubiera ignorado la ley de Moisés, él habría habría perdido su credibilidad. ¿Qué dice la ley de Moisés? Vamos a revisar, le pido por favor que busque mi hermana, que busque por ahí Levítico. Levítico capítulo 20, verso 10. ¿Qué es lo que dice? Dice de esta manera. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Amén. También vamos a revisar Deuteronomio 22, 22. Lo puede revisar ahí también en su Biblia, que dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Amén. Qué fuerte es esta ley mosaica, y lo que me llama mucho la atención, no sé si se dio cuenta, que dice en estos pasajes que ambos, ¿verdad? Está hablando tanto del hombre como de la mujer. ¿Y qué hicieron los escribas y los fariseos? Solamente llevaron a la mujer. ¿Por qué solamente llevan a la mujer? ¿Por qué no llevan al hombre? Bueno, era parte también de la misma trampa. Incluso algunos comentaristas bíblicos dicen que ellos también le tendieron una trampa a la mujer para poder llevarla con Jesús a este encuentro donde le iban a hacer esas preguntas y confrontarlo. Ellos intentaban ponerlo entre la espada y la pared. Es decir, que si Jesús hubiera ignorado la ley mosaica, entonces habría perdido su credibilidad. Pero también, si se hubiera ceñido a esta ley mosaica, Jesús, que tenía esta fama, que ya se había hecho esta reputación de un hombre compasivo y perdonador, entonces habría sido cuestionada. Por eso es que ellos intentan como ponerlo entre la espada y la pared, pero Jesús contesta de una manera también que ellos no esperaban. Y lo vemos aquí en el verso 3, fíjense lo que dice.
Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, la traen y la ponen en medio. ¿Qué significado tiene poner en medio a la mujer? Quiero decirle que en aquella época precisamente los interrogatorios judiciales se hacían de esa manera. Se ponía al acusado en medio y alrededor todas las personas. Así lo hicieron ellos, como un interrogatorio judicial. Entonces, para muchos es muy fácil enjuiciar a los demás. Es muy fácil ponerlos en medio y señalarlos, propiciar murmuraciones o acusaciones en contra de esa persona sin ver primero nuestros propios errores, sin ver primero nuestros propios pecados. Los acusadores no tratan precisamente de establecer si la mujer es culpable o no, como lo vemos aquí en el verso 5, que dicen ellos, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Y viene la pregunta que intentan ponerlo a él en conflicto y le ponen, tú pues, ¿qué dices? Ellos no intentan establecer si la mujer es, ellos están diciendo que es culpable. Lo que tratan es determinar su condena. Pero en realidad, detrás de todo eso, y aquí mismo lo explica en estos versículos, lo que pretenden es no precisamente acusar a la mujer, sino acusar a Jesús mismo. ¿Por qué? Porque habían escuchado que Él era un hombre compasivo y que Él no venía a condenar, sino venía a salvar. Y por eso es que ellos le tienden esta trampa. ¿Qué pasa después de esta pregunta? Jesús se sustrae de su realidad y empieza a realizar una acción enigmática para muchos, que es escribir en tierra. Lo vemos aquí en el versículo 6 que dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Fíjese que algunos comentaristas bíblicos mencionan que en realidad lo que Jesús estaba escribiendo en el suelo era la lista de pecados de cada uno de los fariseos que estaban ahí, para que ellos viéndolo tomaran conciencia de sus propios pecados, para que Él los confrontara con una realidad que ellos no querían saber y que ignoraban, ¿verdad? Porque era lo que estaban haciendo al llevar a la mujer. Otros también investigadores de lo que es comentaristas bíblicos también afirman, y no lo sabemos realmente si eso era lo que Jesús hizo o no, pero son las aportaciones que han hecho algunos estudiosos eruditos de la Biblia y algunos, fíjese que dicen que lo que pasa es una evocación simbólica del juicio de Dios sobre los pecadores y relacionan esta acción con lo que viene en Jeremías capítulo 17, verso 13, que usted, si gusta, lo puede buscar después ahí en su casa y leerlo. Jeremías capítulo 17, verso 13. Entonces, lo que vemos es que Jesús no absuelve directamente a la mujer, sino más bien le pone una condición. Vea lo que dice el versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Es lo que les dice Jesús. Con esto pone una condición a la aplicación de la ley mosaica, que ya revisábamos en los versículos de Levítico y de Deuteronomio. También ahí lo puede encontrar usted, aparte de Deuteronomio 22, también lo encuentra en Deuteronomio 17, capítulo 17, verso 7. Entonces, lo que pasa es que Jesús, de ser interrogado por esas personas, Él pasa a ser un interrogador de la propia mujer. Y esto lo vemos más adelante. Por primera vez, aquí lo que vemos en el versículo 10, por primera vez Jesús le habla a la mujer.
Cuando los escribas y fariseos obviamente que no tenían ni la más mínima intención de dirigirle la palabra a la mujer ni escuchar sus argumentos. Pero lo que vemos aquí es que ellos, en el versículo 9, que acusados por su conciencia se fueron retirando uno a uno, desde el más viejo hasta el más joven, dice la palabra. ¿Y por qué primero el más viejo? Por ahí también se dice que porque ellos son más rápidos de tomar conciencia por la experiencia que ya tienen y los jóvenes tardan un poquito más. Entonces, lo que vemos aquí y que llama mucho la atención es que Jesús en el versículo 10 le dice, mujer escrito con mayúscula porque es un vocablo hebreo que lo vemos ahí también en el Evangelio de Juan. Y Jesús lo usa, este mismo vocablo, para referirse a su madre. Imagínense que él le da este honor, la dignifica a la mujer porque por primera vez la toma en cuenta. Y es Jesús quien lo hace porque le habla, le dirige, le concede la palabra y la invita amablemente a comprobar que nadie la ha condenado. Jesús la dignifica, como le decía, con esta palabra que le llama mujer. Este vocablo que lo vemos ahí en el Evangelio de Juan cuando se refiere a su madre en el capítulo 2, verso 4. Y también el mismo vocablo también para referirse a su madre en el mismo Evangelio, en el capítulo 19, verso 26. Y lo vemos también, quiero comentarle que este mismo cuando habla con la mujer samaritana, es el mismo vocablo que usa de mujer en el capítulo 4, verso 21 también de Juan. Y finalmente cuando habla con María Magdalena, en el capítulo 20, verso 15, mujer le dice, le está dando un nombre. Y así le habla Jesús cuando le concede la palabra, cuando le pregunta. La declaración de absolución viene con una doble orden, que es lo que vemos aquí. Le dice Jesús, vete y en adelante no vuelvas a pecar. ¿Qué es esto? Es una invitación que el Maestro hace a creer en Él. Es una invitación a aceptar el Evangelio de salvación. Es un llamado a la conversión. Ese desde ahora sí tiene un significado. Ese desde ahora indica un momento salvífico especial para la mujer, porque a partir de ahí ella debe de tener una vida nueva. Después de que cree en Jesús, de que acepta el perdón, ella entonces dice, desde ahora no peques más. A partir de ahí ella tiene una vida nueva y es lo que le ofrece el Maestro, una vida en abundancia. Jesús, en medio de todo esto, es el único con la capacidad y con la autoridad moral que podía juzgar o condenar a la mujer. Es el único y sin embargo, con toda esa autoridad moral, Jesús no lo hace, no la condena y nos enseña que Él no vino a condenar, sino más bien a salvar al mundo. Nos da una gran enseñanza donde nosotras debemos aprender cómo debe ser el comportamiento de un cristiano. Un comportamiento de misericordia y no juicio, porque a veces caemos en que vemos a alguien en pecado y juzgamos. ¿Qué es lo que debemos hacer? No debemos confundir esto con tolerar el pecado, porque Dios no tolera el pecado. Pero sí debemos proclamar el perdón, proclamar el Evangelio que es en Cristo Jesús, para que las personas vengan y también se arrepientan y reciban ese perdón y esa vida nueva que también le da a la mujer. Esa es la enseñanza que nos deja este hermoso pasaje. Ahora vamos a pasar a las actividades de reflexión y aplicación. Y la primera actividad tiene que ver con nosotras mismas, que podamos nosotras allí en nuestra casa donde estamos viendo esta transmisión, a lo mejor al término del estudio, a elevar una oración a nuestro Dios. Una oración
donde podamos reconocer nuestros propios pecados, decir, Señor, yo te he fallado en esto. Reconocer que a lo mejor en algún momento hemos juzgado o hemos murmurado y eso Dios no lo tolera. Pedirle perdón por cada uno de los pecados al cual nosotros hemos cometido. Pedir ese perdón misericordioso de parte de nuestro Dios. Y la segunda actividad de aplicación es que evitemos constantemente juzgar a los demás, que evitemos juzgar a nuestras hermanas, a otras personas que han cometido pecado. Más bien, cobijémosla con ese amor y misericordia, invitándolas obviamente al arrepentimiento, que ellas puedan arrepentirse y también que haya una separación definitiva del pecado. Esa es nuestra actividad número 2 que les invito nosotras podamos llevarla a cabo cuando tengamos esta oportunidad de proclamar, y de ahí viene la siguiente, que es la 3, la siguiente actividad de aplicación, que también nos pide que escribamos un mensaje a alguna mujer que conozcamos que ella todavía no recibe a Cristo en su corazón y podamos darle este mensaje de aliento, decirle que Jesús vino al mundo a rescatar, vino a salvar, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aún en medio de situaciones difíciles y adversas que estamos viviendo en estos momentos, no detengamos esa misión que Dios nos ha encomendado, que no detengamos esa encomienda de cumplir y de proclamar las buenas nuevas a las cuales hemos sido llamados, porque además hay muchísima necesidad, mis hermanas, hay mucha necesidad más ahora en estos tiempos de crisis donde la gente necesita escuchar esas palabras de salvación, necesita saber que hay esperanza en Cristo Jesús, y esa es nuestra aplicación, que lo podamos aplicar todos los días de nuestra vida. Finalmente, lo que dice la conclusión es que cada una de nosotras sigamos proclamando el Evangelio, aún, como les decía, en medio de cualquier circunstancia, porque Dios siempre pone los medios para que sigamos proclamando el Evangelio y también evitemos juzgar a los demás, a las demás hermanas, a las demás conocidas que tenemos, sino más bien nos convirtamos en proclamadoras de las buenas nuevas de salvación, pues así como la mujer adúltera, también cada una de nosotras hemos sido rescatadas, hemos sido transformadas, hemos sido salvas por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Mi deseo, hermana, es que el Señor les bendiga, que siga estando con ustedes y sus familias en cada una de las circunstancias, en cada momento, y que usted se siga tomando fuertemente de la mano de nuestro Dios. Dios las bendiga.